Bueno, para continuar, primero tenemos que ofrecer una sentida disculpa de parte de la doctora Elisa Dorantes, que no puede estar con nosotros en este momento por causas de fuerza mayor y personales, pero vamos a dar paso a la sesión de casos, a la sesión de trabajos libres de una vez. Entonces, tenemos el honor de presentar a Eduardo Jorge Baños con el trabajo libre denominado Quimioterapia Metronómica en Osteosarcoma Refractario. Nos acompañan del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar un trabajo que es quimioterapia metronómica en osteosarcomas, pacientes con osteosarcoma refractario. Soy residente del segundo año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y para iniciar, tenemos que definir qué es la quimioterapia metronómica. Y esta se define como la administración frecuente de dosis relativamente bajas que van a ser de quimioterapia sin tener periodos largos libres de tratamiento. Y dentro de los efectos que se busca con la quimioterapia metronómica, va a ser atacar blancos en células cancerosas, hacer activación de células endoteliales tumorales activadas, va a actuar también a través de la angiogénesis tumoral y se consigue, otro de sus efectos que se busca es tener una estimulación de la inmunidad anticancerosa. También dentro de las ventajas de la quimioterapia metronómica es que va a ser capaz de inducir una estabilización de cáncer en pacientes refractarios, puede llegar a reinducir un estado de latencia tumoral y va a ofrecer mínimos efectos adversos con su utilización. Y también hay una rara posibilidad de desarrollar resistencia adquirida a las drogas y a los fármacos utilizados. También se considera como una alternativa para niños con mal pronóstico o con enfermedades refractarias y puede ser como una terapia de mantenimiento después de un tratamiento multimodal en pacientes con enfermedad refractaria. Hablando en específico del osteosarcoma, sabemos que el pronóstico de los pacientes con osteosarcoma refractario se reporta una sobrevida aproximadamente del 23% a 5 años. Por lo cual, el esquema de quimioterapia metronómica que se utilizó en estos pacientes consistía en base de vincristina, ciclofosfamida, etupósido, tamoxifen, interferón y ocreotide. Entonces, vamos a hablar de algunas de las bases en las cuales se sustenta la utilización de alguna de estos medicamentos utilizados. El primero es el tamoxifen, el cual ya hay muchos estudios en los que se reporta la presencia de expresión de receptores de estrógeno, principalmente el receptor de estrógeno alfa y el beta en osteoblastos humanos. Entre los primeros estudios realizados fueron por Walker y colaboradores, así como Steadman, fueron los primeros en hacer identificación de estos receptores en estrógenos en pacientes con osteosarcoma. De igual forma, otros autores han demostrado altos niveles de estrógeno en pacientes con osteosarcoma, por lo cual en algunos artículos se menciona la utilidad de bloqueadores de los esteroides como el tamoxifen, teniendo un potencial efecto de ser utilizado como supresores de proliferación celular en pacientes con osteosarcoma. De igual forma se ha estudiado la interacción del IGF-1 en pacientes con osteosarcoma y en muchos estudios se ha encontrado una correlación significativa entre niveles altos de IGF-1 coincidiendo con un mal pronóstico en pacientes con osteosarcoma, por lo cual también se ha corroborado que el incremento en el IGF-1 secretado por células de osteosarcoma van a tener una alta expresión del receptor IGF-1, con lo cual van a poder activar una programación autócrina, con lo cual se estimula la secreción del IGF-1 a través de su receptor, por lo que se va a promover la proliferación celular y se va a incrementar la sobrevida tumoral. Por lo cual, en algunos ya artículos también se ha demostrado la utilidad de análogos de somatostatina para reducir las concentraciones séricas de IGF-1. Y de igual forma, el papel del interferón se estudia principalmente el interferón alfa, el cual se ha demostrado que es capaz de inhibir directamente la proliferación de células normales y tumorales, tanto en vitro como in vivo, pudiendo ejercer su efecto directo sobre las células tumorales, por lo cual el interferón alfa va a suprimir la invasión de las células en osteosarcoma, lo cual se ha demostrado también en artículos publicados. Por lo tanto, el objetivo es demostrar la utilidad de la quimioterapia metronómica en pacientes con osteosarcoma refractarios. Material y métodos, se administró una quimioterapia metronómica, como les había comentado, a base de vincristina, ciclofosfamida, tamoxifen, etupósido, ocreote e interferón alfa-2b. Fueron únicamente 3 pacientes con osteosarcoma refractario. Y este es el esquema que se utilizó, la vincristina a 2 miligramos metro cuadrado, ciclofosfamida 5 miligramos kilo por 7 días, ya sea vía oral o intravenoso, 600 miligramos metro cuadrado, el tamoxifen 20 miligramos vía oral, que se administró de forma constante,
el ocreotide a 1 miligramo subcutáneo cada 4 semanas. Las dosis de topósido fueron de 100 miligramos metro cuadrado al día por 3 días y las dosis de interferón fueron 100.000 unidades kilo 2 veces por semana por 3 semanas. Bueno, estas son las características de los pacientes. Como les comenté, únicamente se incluyeron 3 pacientes. El paciente 1 era un paciente femenino de 7 años 3 meses al diagnóstico. La histología era un osteosarcoma osteoblástico localizado en fémur izquierdo, metastásico al diagnóstico, el cual recibió quimioterapia neoadyuvante. En la cirugía se realizó biopsia, desarticulación y metastasectomía. Recibió quimioterapia adyuvante, sin embargo, a pesar de esto, presentó progresión con metástasis pulmonares y óseas, por lo cual se inició el esquema de quimioterapia metronómica comentado, se administró por un total de 32 meses y se suspendió por solicitud de la paciente. El estado actual de la paciente es una enfermedad estable, actualmente continúa en vigilancia y tiene una sobrevida al diagnóstico de 7 años 8 meses. El segundo paciente, igual un paciente femenino de 15 años de edad al diagnóstico, con un osteosarcoma condroblástico, lo que se llama en tibia derecha, era localizado al diagnóstico, se dio quimioterapia neoadyuvante. La cirugía que se realizó fue una biopsia de desarticulación y metastasectomía, de igual forma porque tuvo progresión durante la quimioterapia neoadyuvante. Y recibió también quimioterapia adyuvante y evolucionó con la presencia de metástasis pulmonares, cerebrales y óseas, y únicamente se le dieron 6 meses de tratamiento con quimioterapia metronómica y se tuvo que suspender debido a que este paciente sí presentó progresión de la enfermedad. Actualmente está con progresión tumoral y tuvo una sobrevida al diagnóstico de 4 años 1 mes. Y el tercer paciente es un paciente masculino de 6 años 3 meses con un diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico localizado en cresta ilíaca derecha, metastásico al diagnóstico, el cual recibió quimioterapia neoadyuvante. Cirugía únicamente por la localización, se pudo realizar biopsia, no se pudo hacer control local de la enfermedad. Se le administró quimioterapia adyuvante, tuvo enfermedad estable y el tiempo de la quimioterapia metronómica administrada fue 51 meses. Sin embargo, debido al tiempo prolongado, se decidió suspender la quimioterapia metronómica para evitar, aunque si bien el paciente no ha presentado ninguna complicación, se decidió suspender por el tiempo prolongado que ya llevamos con la quimioterapia y actualmente el paciente se encuentra con una enfermedad estable, en vigilancia y con una sobrevida al diagnóstico de 5 años 4 meses. En base a estos resultados, creemos que la quimioterapia metronómica puede ser una opción de tratamiento ambulatorio para los pacientes con osteosarcoma refractario, sobre todo si sabemos que no hay muchos esquemas para tratamiento de los osteosarcomas refractarios, que presentan buena tolerancia a los pacientes y hay pocos efectos adversos o nulos efectos adversos con el uso de estas quimioterapias y se permite prolongar la sobrevida de los pacientes con una adecuada calidad de vida. Bueno, no sé si haya alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿En qué momento decide iniciar esta quimioterapia metronómica? Es decir, al momento de la evaluación, gracias, evalúan al paciente después de la cirugía radical o antes de cirugía radical, sabiendo que el paciente, al diagnóstico puede estar metastásico y inician en un primer esquema de tratamiento que es la neoadyuvancia y ven resultados para decidir si continúan a la adyuvancia o ya no llegan a la adyuvancia y entran a esta quimioterapia metronómica. No. Perdón. Y la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo establecen un esquema de quimioterapia metronómica? Porque ahí había datos que llevan 32 meses de tratamiento, entonces no me quedó muy claro. O 51 meses, algo así. Gracias. Sí. Bueno, los 3 pacientes recibieron tratamiento con quimioterapia tanto adyuvante como neoadyuvante. Al ver la progresión, en lugar de mandar al paciente únicamente ya de paliativo, se decidió ofrecer como una segunda línea para tratar de prolongar cada día y ver si tenía alguna respuesta. En cuanto al tiempo, el esquema que se propone es aproximadamente 24 semanas. Sin embargo, debido, como lo mencioné en la definición de la quimioterapia metronómica, puede ser utilizada por tiempos prolongados, siempre y cuando el paciente no presente toxicidad y tenga buena tolerancia. Por eso es que en el paciente 3, por ejemplo, fue que tuvo un uso más prolongado de la quimioterapia porque había tenido buena tolerancia y sobre todo que no había un control local de inicio.
y no había una adecuada respuesta también en ese caso con la quimioterapia neoadyuvante, se decidió prolongar por más tiempo la quimioterapia metronómica en este caso, y lo toleró bien, sin efectos adversos, pero sí por el tiempo que ya se llevaba prolongado con el paciente se decidió suspender y actualmente no ha estado con progresión. ¿Se sigue con la enfermedad? Quiero pensar. Pues déjeme felicitarlo, doctor, porque se me hace un excelente trabajo de investigación y una buena aportación. Me llama la atención que utilizar drogas a dosis bajas y aparte tamoxifeno o creotil, ¿no sería interesante implementarlo en el protocolo inicial? ¿Usted qué opina de eso? Pues si bien ha estado demostrada su utilidad, no hay muchos estudios realmente que sustenten como para poder dar un tratamiento de forma inicial, el tamoxifen y el ocreotide. ¿Sabe? Lo que más se ha estudiado un poco es el factor de insulina, ¿no? Entonces, pero como tal, si tenemos, así que tendríamos que hacer más estudios para poder evaluar realmente la utilidad como un de inicio. Bueno, es interesante esto. Yo creo que está difícil porque uno tiene que dar de primera opción pues, los tratamientos que conocemos que son los que dan mayor posibilidad de sobrevida. En estos pacientes en especial, el paciente 3 que ustedes fijaron es una localización del ilíaco y que es frustrante para nosotros que no ha habido un cirujano que haya hecho un control local y nos hemos tenido que ir con este esquema por muchos meses y sí, el miedo al ectopósito fue el que nos hizo suspender el tratamiento. Pero si vemos, hubiera valido la pena, por ejemplo, traer las imágenes radiológicas del paciente. Teníamos una imagen franca, horrorosa en el ilíaco al diagnóstico y yo vi al niño la semana pasada. Es un niño que lo vemos y ahorita hace su vida totalmente normal, corre, juega, se siente la lesión, pero la radiografía se ve con una lesión en que ya no se ve la imagen que se veía al diagnóstico. Entonces eso sí hace pensar que bueno, a lo mejor pudiera haber cosas que se pueden hacer, ¿no? Sobre todo en tumores tan agresivos como es el osteosarcoma. Aquí presentamos 3 casos porque son los que no hemos curado, ¿verdad? Todos los demás están curados. ¿No? Entonces, le digo, sí vale la pena yo creo que considerar esto, pero le digo, pues sí, estamos ahí manejando drogas, en especial el etopósido, que a mí sí me da miedo, aunque conocemos que seguramente los que hacen leucemia son los que tienen ya una mutación también, pero sí me da miedo y eso fue lo que nos hizo a nosotros suspender el tratamiento, porque las indicaciones y el centro, este es un esquema que no nos vamos a nosotros a poner el mérito, esto es un esquema que y que lo usan o lo usaban, no sé si todavía que está por aquí Susana, en el Centro Médico La Raza, y creo que ellos tienen muchos pacientes o más pacientes y que valdría la pena que si los tienen, ya como comentamos todos, que reunamos el grupo de pacientes para ver qué se puede hacer, qué podemos estudiar. Incluso yo en este paciente lo que quiero ahora es que le vayan a hacer una biopsia para ver ese tumor primario cómo está. Quiero ver la necrosis. Entonces ahorita le acabo de mandar estudios porque clínicamente no hay la lesión estable, no hay lesiones por radiografía simple, acabo de mandar tomografía, le acabo de mandar gamagrama y quiero ahora que se vaya a biopsia para ver qué porcentaje de necrosis tiene en el primario. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes en este tipo de terapias, como que a veces se nos olvida, pero sí hay cosas que podemos hacer de tratamientos constantes que a lo mejor nos van a dar una sobrevida larga como tenemos. Habrá quien diga, no, pues está dentro de las sobrevidas de los pacientes metastásicos, pero los otros que han fallecido por enfermedad progresiva se nos han muerto antes de lo que de lo que tienen de sobrevida estos 3 niños. Ajá. Entonces, de lo que comentan, yo me acuerdo de un congreso que tuvimos en AMOP, que la OPCA presentó justamente este protocolo y lo metieron como primera línea.
que en ese momento recuerdo perfecto que los de Brasil, los de Perú, los de Ecuador y los de México se le fueron a la yugular al doctor porque le dijeron que cómo diantre se le ocurría hacer semejante cosa de primera línea, de primera línea. No se ha publicado nada, lo cual me hace pensar que los resultados pues no fueron buenos, porque si lo hubieran sido, pues ya a estas alturas ese congreso, diría Tejo ahora que nosotros ya somos de los viejos, pues debe tener unos 5, 6, 7 años más o menos. Probablemente tendríamos que tener ya como resultados iniciales y finalmente no hay como nada, ¿eh? Entonces, obviamente ellos lo sustentaban en el sentido de que eran tan pobres que no les alcanzaba para poder dar la quimioterapia de primera línea, o sea que era imposible pues finalmente para ellos poderla pagar y entonces la alternativa que tenían pues era justamente usar esto. Pero te digo, no se publicó nada, entonces eso me hace pensar que probablemente pues no les fue tan bien, ¿no? Doctor, una pregunta aquí. Estos niños, asumo, como dice la doctora, están con enfermedad, pero de que suspendieron la terapia, ¿ahorita cuánto tiempo llevan de vigilancia, digamos, vigilancia con enfermedad? O sea, los meses que usted nos pone son los que tuvieron de tratamiento. Sí. Pero ahorita, ¿cuánto tiempo de que suspendió ahorita los tienen? Son aproximadamente como 6 meses, no mal recuerdo. Ah, ¿no? ok. El paciente 3 lleva como un poquito más, sí, más o menos como un año, 6 meses. La verdad no recuerdo exactamente ese dato. Ajá. Y saben que la enfermedad está, Sí, o sea, todavía está viable, Sí. solo no crece. exacto. La paciente 1, sí, Erika, ella ya no quiso tratamiento. Tenía metástasis óseas y metástasis pulmonares. Sí se le resetaron metástasis pulmonares, pero las óseas no han progresado y en gamagrama desaparecieron las óseas. Ajá. El paciente 3, le digo, está clínicamente estable, es el que tiene el primario, ajá, y no tiene hasta el momento metástasis ni óseas, ni pulmonares, ni en otro lado. Está estable. Le digo, sí, la que tiene más tiempo sin la quimioterapia es la primera niña. Y este otro niño tendrá más o menos unos 6 meses, pero con un primario desde hace 7 años. O sea, en que no se ha podido hacer un control local porque los cirujanos que tenemos no son especialistas en esas cirugías y no han querido entrar. Entonces, lo único que vamos a hacer es hacer la biopsia. Y está estable, hay un cambio bien importante en la imagen radiológica, pero es hasta ahorita lo que le puedo decir. Le estamos haciendo ahorita todos los estudios nuevamente porque lo acabo de ver la semana pasada y le lo voy a mandar a biopsia para ver el porcentaje de necrosis. Y luego sí, lo que comentábamos, yo también creo que si tenemos una primera línea, que es lo que mejor nos funciona, no vamos a meter hasta no tengamos mucho más experiencia en esto, evidencia, a los niños de primera intención a este tipo de tratamiento. Lo estamos poniendo en pacientes refractarios o con progresión de la enfermedad y después de haber recibido cirugías, quimioterapia neoadyuvante y adyuvante. Sí, creo que no podríamos hacerlo de primera intención como primera línea, pero a veces se nos hacen descabelladas las cosas y al rato resulta que en otra parte del mundo lo hicieron y todos estamos maravillados porque lo hicieron. Y nosotros como no lo publicamos, porque también toda Latinoamérica no publicamos mucho. Entonces, sí, yo no conocía estos datos que nos menciona usted de los médicos de Latinoamérica, pero valdría la pena entonces también comunicarnos con ellos y ver cuáles fueron sus resultados ya a más plazo. No sé si quisiera que alguien de la raza, no sé si usted es de la raza, que alguien de la raza nos pudiera hacer algún comentario de los pacientes que ustedes tienen. Sí, buenas tardes. En Centro Médico La Raza se hizo un estudio de revisión de 10 años y se juntaron en promedio 136 pacientes. De ahí la base de datos la pudimos integrar en 100 pacientes porque era una revisión de 10 años y los casos completos nada más cerraron en 100. En sí, la experiencia que tuvimos con la quimio metronómica, nosotros lo que hacemos es adicionamos tamoxifeno e interferón, abrimos un brazo de poliquimioterapia con MAPIE, porque llevamos el protocolo Euramos y le adicionamos tamoxifeno e interferón y vimos un aumento en la calidad de vida. Nuestros resultados fueron que en promedio la sobrevida global
fue del 70%, fue muy bueno para aquellos casos que no fueron metastásicos. Pero en la poliquimioterapia, quienes se las dábamos a aquellos casos que fueron malos respondedores, y nuestra sobrevida global a 5 años en los casos metastásicos fue del 40% cuando eran metástasis unilaterales y del 25% cuando eran bilaterales. Aquí lo que pudimos ver fue que nuestra sobrevida fue igual casi a la literatura internacional, pero lo que les aumentó fue la calidad de vida usando el tamoxifeno y el interferón. ¿Quieres comentar algo más? ¿No? Buenas tardes a todos. También del Hospital de la Raza, lo que comentaba mi compañera sobre el osteosarcoma, pues eso fue en cuanto a los casos en nuestro servicio, pero pues como sabemos hoy por hoy a todos con casos de osteosarcoma nos siguen ganando los niños en cuanto a las metástasis. A veces podemos tener la preservación de extremidad, a veces no, y nos ganan las metástasis, el control pulmonar o a otros sitios óseos, ¿no? En este caso, doctor, usted pues, como me uno a la felicitación que hizo primero el doctor, del trabajo que tienen con la quimioterapia metronómica, en este tipo, más que nada por este tipo, donde hay hospitales que ocupamos de primera línea Uramos, otros ocupamos primera línea como tiene el protocolo nacional, y entonces vemos que les va bien al principio, pero posteriormente viene el problema. Y ahí es donde la quimioterapia metronómica pues ayuda. Yo creo el enfoque aquí más que nada es prolongar meses, prolongar vida, calidad de vida, que es lo importante con estos pacientes. Nosotros también actualmente en la Raza tenemos pacientes con parecido al esquema de ustedes, no damos octreotide, les damos lo que es ciclofosfamida, tamoxifeno, estábamos con el interferón, pero como de un mes para acá tenemos desabasto del medicamento y utilizamos también el ácido zoledrónico. Entonces, incluso en las revisiones del Hospital del San Lluc que publican, o sea, ellos siguen diciendo esto, la metronómica tiene que ser el futuro de muchos tumores que son de difícil control, y entonces ahí es donde entra tamoxifeno, interferón, ácido zoledrónico y pues algún alquilante que tengamos a mano. La doctora, comentaba con la doctora Mayra que, por ejemplo, la doctora Wendy ocupa a los paliativos, ¿sí? En los que estuvimos en el AMOP pasado, de que está dando ciclofosfamida, metotrexate, y que tiene muy buena calidad de vida a sus pacientes, pero vamos ahora de que cada hospital tenemos carencias, entonces no tenemos ciclofosfamida bioral, metotrexate pues algunas veces, y pues cada quien va adecuando lo que puede, siempre con el afán de buscar la calidad de vida en el paciente, mejorar eso. Y pues creo que unificar, como decía usted, doctora, tiene que hacerse, tenemos la obligación de hacerlo, porque solo de esta manera vamos a ver si lo que ustedes hacen sí sirve realmente, si lo que nosotros hacemos sirve, está bien, para poder definir entonces con qué podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, hablando de osteosarcoma, ¿no? Porque es como comento, desde San Lluc dice, una vez que tu paciente ya no está respondiendo a protocolo institucional que tenemos, pues usen anticuerpos monoclonales que pues tampoco han dado buena respuesta. Quimioterapia metronómica que a veces no la tenemos, y últimamente con lo del ácido zoledrónico que pues apenas se verán los resultados, ¿no? Que alentar a que sigamos haciendo trabajos, pueden ser 1, 2 o 3 pacientes, pero alcanzar sobrevidas de 7 años con quimioterapia metronómica, con un osteosarcoma. Bueno, hemos visto reportes de linfomas anaplásicos con 300 dosis de vinblastina como dosis única semanal hasta que el niño tolera, pues esto es un gran avance, y lo importante es empezar a publicar 1, 2 o 3 casos, y así se van haciendo publicaciones en conjunto. Agradecemos al doctor, por favor, un aplauso. Le entregamos su constancia de participación.